y por supuesto a esa gran audiencia también que siempre le sigue. Nos llamó la atención estos números, ¿verdad? Que dicen que publicaron los medios, de 1 de cada 4 paraguayos pasó hambre, así es, el Bueno, año pasado. Esa es la definición de los números que recogieron ustedes, Iván. sí, es importante precisar que se ha marcado un hito en la estadística paraguaya porque esta medida que se llama la escala de experiencia de inseguridad alimentaria es una medida generada por la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, de Naciones Unidas. Entonces lo que busca es medir la escala de inseguridad alimentaria. Hay inseguridad alimentaria cuando una persona accede en cantidad y en calidad a los alimentos suficientes. Digamos que tiene inseguridad moderada cuando una persona se enfrenta a una incertidumbre acerca de su capacidad de poder conseguir la calidad y la cantidad suficiente de alimentos. Y tiene inseguridad grave cuando esa persona no accede, digamos, a los alimentos. Y en ese caso de la gravedad, puede inclusive que no haya comido un día o que no haya comido por varios días, ¿verdad? Entonces, En este caso, por ejemplo, se mide, ¿cuál es el estándar que se utiliza? Dice, bueno, son 3 comidas diarias, 4, calorías, ¿se usa un estándar fijado, depende del país o hay un estándar internacional? son realmente 8 preguntas bien concretas. Se le pregunta a la gente si es que se ha preocupado de no conseguir suficientes alimentos, se le pregunta si ha podido comer alimentos en cantidad suficiente, si ha comido poca variedad de alimentos, si ha tenido que saltarse una comida, por ejemplo, o si ha comido menos de lo que esperaba comer. Otra pregunta, si su hogar se haya quedado sin alimentos o si haya sentido hambre y no comió y si haya dejado de comer durante todo un día. Estas son las 8 preguntas de un módulo estándar que se replica en los países y es la primera vez que en el país estamos midiendo, ¿verdad? Y ese resultado que les digo a ustedes que hay gente que tiene algún tipo de inseguridad en un 25%. Exactamente, el 25% de los hogares en el país, digamos que tiene una inseguridad moderada. O sea, sintieron incertidumbre a ver si conseguían o no alimentos, ¿verdad? Y esto se dio después de la pandemia. Ese es un buen punto. La medición se da en julio, agosto y septiembre del año 2021, del año pasado, saliendo del trimestre más duro que tuvo la pandemia, porque finales de mayo, principios de junio tuvimos los picos de contagio y también lastimosamente los decesos de mayor cantidad. Entonces pudimos hacer esta encuesta a riesgo también de nuestros funcionarios, pero estuvimos en el campo y fue presencial. Llegamos a 4.000 hogares en toda la República. Esto, Iván, puede traducirse también, este 25% a que haces referencia, a otros números que estaba leyendo, viendo esos cuadros, cuando se menciona el aumento del desempleo en diferentes rubros, digamos. Construcción, uno de ellos, tema agricultura era otro, tema turismo, tema caza, tema pesca, o sea, podría atribuirse a eso el aumento del número del desempleo que después se traduce eso en esto que presentaron ahora. Y realmente la medida es muy coherente con toda esa Claro. coyuntura que estás manifestando, ¿verdad? En los 2 años de pandemia, el primer caso de COVID se da el 7 de marzo del año 2020. Ese fue el comienzo del segundo trimestre del año 2020, donde fue muy duro, porque fuimos a un parate de 37 días en donde, digamos, la actividad económica se frenó. El segundo momento crítico de la pandemia fue el segundo trimestre del año 2021, en donde también tuvimos los picos de contagio y fallecimiento, ¿verdad? Cuando llegaron las vacunas y hubo, digamos, una masificación de la vacunación, digamos que se recuperó la actividad económica, el gobierno levantó algunas prohibiciones sobre, por ejemplo, actividades económicas que tenían que ver con el relacionamiento social, ¿verdad? Con la cercanía. Los servicios gastronómicos, los gimnasios volvieron a abrir. Entonces hubo como un auge de ingresos, pero vino la inflación. Entonces eso también frenó, digamos, el poder adquisitivo de la gente, ¿verdad?
el módulo de inseguridad alimentaria es muy coherente con lo que sucede en la pobreza monetaria. La pobreza monetaria nos dice que es ese grupo poblacional que incluye a las personas que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos, pobreza extrema, o los costos de una canasta básica de alimentos y servicios básicos, que es la pobreza total. Hoy la pobreza extrema en el Paraguay afecta al 3,9 o al 4% de la población. Hay cerca de 270.000 personas en pobreza extrema. Y en inseguridad alimentaria grave también estamos en torno a esos mismos números, ¿verdad?